Soy el estudiante Javier Steven Jiménez Apuy del grado 11.3 y junto a mis compañeros Jefferson Parra y Jorge Beltrán vamos a exponer lo que es la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad de la cual se desconocía hasta el siglo XIX cuando el neurólogo inglés John Hungling Jackson dio en 1873 la primera definición de esta. Y él decía que era una descarga súbita, rápida y excesiva de células cerebrales. Mejor dicho, es una convulsión. ¿Pero qué es una convulsión? Una convulsión es una actividad normal, es un cambio breve en la actividad normal del cerebro. Eso. La epilepsia, también conocido como trastorno de convulsiones, es un trastorno cerebral. Se le diagnostica epilepsia a las personas que han tenido mínimo 2 convulsiones con un desencadenante desconocido. O en otras palabras, que han tenido al menos 2 convulsiones sin que estas hayan sido provocadas. Y entre estas tienen que haber un lapso de tiempo de al menos 24 horas para que el diagnóstico para epilepsia. A continuación, mi A compañero. mí me tocó causas y síntomas de la epilepsia. La epilepsia no tiene una causa identificada. Aproximadamente la mitad de las personas que tienen esta enfermedad son personas que padecen de esta afección. Es decir, por ejemplo, 4 de cada 10, 4 de 10 de cada 1000 personas adquieren esta enfermedad que es la epilepsia. Una de sus causas que tiene la epilepsia o que adquieren la afección, que tienen esa afección de la epilepsia, son el traumatismo craneal, los trastornos en desarrollo, que esos son trastornos que genera la persona mediante va avanzando la enfermedad, que es la epilepsia, mientras que la controla o se lleva una forma de medicación en su proceso. También tiene lo que son lesiones prenatales, anomalías cerebrales, entre otros. Los traumatismos craneales se deben a el impacto externo o un impacto violento en la cabeza que genera lo que son traumatismos craneales, que lo que genera es un daño cerebral muy grave a la persona. También otras cosas que se pueden ver muy afectadas en la persona son las anomalías cerebrales, que eso puede ser como cosas que le pasan en el cerebro a la persona que llega a recibir alguna anomalía, algún tumor. Aparte de la epilepsia, llega a generar algunos tumores, algunas enfermedades bases en su cabeza. Los síntomas, que estas serían las causas, los síntomas que presenta esa persona, que presentan las personas con epilepsia, que es muy concurrente que se presenten algunas de estas, las cuales serían pérdida del conocimiento, confusión temporal, espasmos de brazos y piernas. La pérdida de conocimiento se pasa cuando la persona empieza a generar las convulsiones, recae en el piso y ahí entra lo que son espasmos de brazos y piernas. ¿Qué pasa? A la hora de tener los espasmos, pierde tanto el control de brazos y piernas como el conocimiento en sí de lo que está pasando ahí mismo. La persona al despertar no tiene conocimiento de lo que haya pasado después de la epilepsia, o sea, después de después de las convulsiones que genera en el piso. Entonces no recuerda nada de lo que pasó de ahí en adelante, a pesar de que la persona, si se le ve en el piso de pronto con los ojos abiertos a la hora de tener las convulsiones, no va a recordar nada de eso.
También ahí entra lo que es la confusión temporal, que la persona se va a hallar confundida, no va a encontrar como que explicación o como pérdida, por así decirlo, momentánea del conocimiento, que no recuerda o se le hace confuso haber pasado por eso. Entre esas se hallan las convulsiones, entre las convulsiones que se encuentran dentro de la enfermedad de la epilepsia están las convulsiones focales, que esas son debidas a alguna pequeña sacudida o cambio de sensación en el cerebro, en la parte craneal de la persona, que eso lo que hace es que la persona, a la hora de recibir las convulsiones focales, la persona empieza a percibir olores o sabores extraños, que sabores que ella nunca había sentido y que en ese momento no siente, o sea, siente esos sabores y esos olores extraños, mas no sabe por qué o no se identifica por qué. Son cosas que pasan a la hora de recibir las convulsiones focales. También están las convulsiones generalizadas, que es una actividad eléctrica descontrolada que pasa en el cerebro, que lo que ocasiona es una desactivación del cuerpo, es decir, la persona pierde control total del cuerpo y tras de eso pierde conocimiento, es decir, la persona a la hora de recibir la convulsión pierde el control de lo que es manos, brazos y piernas, y tras del hecho pierde lo que ya se había dicho en los síntomas, que es la pérdida de conocimiento, la confusión temporal, y empiezan los espasmos. A problema de ello, a la hora de recibir las convulsiones generalizadas, pierde las dos partes del cerebro, la parte izquierda y la parte derecha del cerebro. ¿Eso qué significa? Que la persona ya en sí ya no puede controlar su cerebro y tampoco puede controlar si está consciente o no en ese momento. Entonces pierde toda capacidad de conciencia, todo lo que tenga que ver con poder recordar algo de ese momento o poder tener en sí un control propio de su cuerpo, ahí lo pierde. Bueno, los médicos inicialmente comienzan con medicamentos. Si ven que estos no curan ni hacen efecto, proponen otro tipo de tratamientos, tales como son la cirugía o también puede ser la terapia. Bueno, la mayoría de las personas con epilepsia pueden dejar de convulsionar tomando anticonvulsivos o antiepilépticos. También, combinando otros tipos de medicamentos, se puede controlar la frecuencia y la intensidad que dan las convulsiones. Para la cirugía, básicamente se extrae la parte del cerebro que provoca las convulsiones desde que no afecte el sistema locomotor, tampoco la parte para hablar. Algunas personas necesitan tratamiento de por vida, otras personas se curan gracias al tiempo. Algunos niños que sufren esta enfermedad pueden dejar de sufrirla con el paso del tiempo. Bueno, se tiene estimado que el 3% de la población mundial sufre esta enfermedad, tanto hombres como mujeres. No importa la edad, raza, tampoco origen. Esta enfermedad afecta también principalmente a las niñas y a las mujeres, o sea, tienen una mayor dificultad en comparación con los hombres. Muchas gracias por su atención.